Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Como sabes, Donald Trump lleva apenas una semana en el cargo como presidente de los Estados Unidos y ha realizado varios cambios importantes. Por supuesto, muchos de estos cambios son a nivel social, político, económico, etcétera, etcétera, pero yo en este vídeo me voy a centrar en los cambios financieros, fiscales y por supuesto económicos que afectan a las bolsas y posiblemente a nuestras acciones y otro tipo de activos. En este vídeo te voy a enseñar qué medidas ha tomado en su primera semana de mandato, cómo puede afectar a Estados Unidos y al resto del mundo, no solo a nivel económico, sino también a nivel bursátil, qué activos se van a ver en términos generales más favorecidos y desfavorecidos y por supuesto cómo podemos aprovecharnos de esta candidatura de Donald Trump para beneficiarnos para los próximos años. Así que si te gusta este vídeo recuerda suscribirte, dejar un me gusta y nada, empezamos. La primera pregunta importante que debemos responder es ¿qué medidas ha implementado Donald Trump en esta primera semana de mandato? Como sabes, todos los presidentes, no solo de Estados Unidos sino del resto del mundo, cuando entran normalmente necesitan de un tiempo para implementar sus políticas, ya sean sociales, económicas, etc. Sin embargo, Donald Trump ha decidido acelerar estos procesos y empezar a aplicar medidas desde la primera semana de su candidatura. America will soon be greater, stronger, and far more exceptional than ever before. Una de las medidas más importantes que ha decidido implementar en esta primera semana es la emergencia energética. En este caso, Donald Trump quiere apoyar la construcción de nuevos oleoductos, gasoductos, también de nuevas centrales energéticas, nucleares, eléctricas, etcétera, etcétera. Todo ello para, por supuesto, intentar consumir o intentar generar energía más barata y, por supuesto, que Estados Unidos pueda o tenga la capacidad de seguir creciendo de forma más acelerada, ya que el coste de la energía sería mucho más barato. Otra medida importante que ha decidido implementar esta primera semana es facilitar la explotación de los recursos naturales de Estados Unidos. Por ejemplo, las extracciones, como puede ser extracción del petróleo y más concretamente, como decía él, incluso las extracciones en el propio Alaska. We will drill, baby, drill. Es decir, todo esto facilitaría, como sabes, que si se extraen más materias primas, como puede ser por ejemplo el petróleo, esto contribuye a un mayor abaratamiento por un mayor aumento de oferta y esto por supuesto también ayuda a que muchas industrias o sectores del país pues puedan abastecerse de una forma más económica. También otra medida importante que ha decidido implementar es dar facilidades en inversión extranjera y nacional en inteligencia artificial y también junto con esto ha anunciado el proyecto Stargate junto con 3 empresas que se espera aproximadamente una inversión de 500.000 millones o 500 billions para los próximos años. Cosa que, como sabes, esto va a estimular todavía más la demanda y al mismo tiempo va a hacer que muchas empresas dentro del sector de inteligencia artificial se vean enormemente beneficiadas. Por supuesto, otra medida importante que beneficia directamente a las empresas estadounidenses es la reducción impositiva y también la reducción burocrática. Todo esto, por supuesto, facilita no solo que las empresas tengan que pagar menores impuestos, sino también digamos que habrá menos regulaciones, lo que al mismo tiempo hará que las empresas en un mercado más libre puedan operar con más tranquilidad sin estar estranguladas, lo que ayudaría a su crecimiento económico. A todo esto también hay que destacar que Donald Trump ha decidido abandonar acuerdos con la OCDE donde se intentaba buscar una armonía fiscal, es decir, un mínimo de tasa impositiva para todas las empresas, donde obviamente aquí la competitividad pues ya se perdería y simplemente se centrarían los estados en extraer todos los recursos de las diferentes empresas a nivel mundial. Todo esto, por supuesto, si Donald Trump no entra por aquí, cosa que ha decidido salir de esos acuerdos, significa que puede volver a sus empresas más competitivas al cobrarles menores impuestos, porque como sabes, si a las empresas se le cobran menos impuestos, pueden aumentar sus márgenes, pueden generar más beneficios, cosa que pueden reinvertir más cantidad de capital en su propia empresa y tener un mayor crecimiento para los próximos años. Además, otra medida importante y podríamos decir que es la medida estrella o la que más está anunciando o ha estado anunciando a bombo y platillo Donald Trump es la parte de aranceles. Obviamente Donald Trump tiene
tiene esa parte proteccionista donde presuponemos que todos los aranceles que pone es siempre pensando en el bien de los Estados Unidos. Realmente los aranceles no es que beneficien del todo a los Estados Unidos, sino depende más bien de cómo se utilicen o cómo se implementen, pues podría ayudar a estimular o no la economía. En este caso, por ejemplo, hemos visto anunciados aranceles, por ejemplo, como a China del 60%, al resto del mundo del 20%, a Europa que podría situarse entre el 10-20%, incluso a Canadá o México aranceles del 25%, y esto por supuesto puede hacer que los productos importados de esos países se encarezcan, cosa que al final, por supuesto, si esas empresas pueden trasladárselo a los clientes, serán los consumidores finales estadounidenses los que terminarán pagándolo. Pero al final también tenemos que analizar que los aranceles, si son relativamente bajos, muchas veces tiende a asumir ese coste la empresa. El coste de los aranceles, por una parte, lo asume tanto la empresa como el consumidor, y dependiendo de la ventaja competitiva puede ser más uno u otro, y en este caso pues habrá que ver realmente cómo se utilizarán estos aranceles, pero también debemos ser conscientes de que estas medidas arancelarias pueden servir como amenaza o como, digamos, motivación negociadora para que Donald Trump consiga lo que quiera para los Estados Unidos. Por ejemplo, si ellos quieren llegar a un acuerdo, y en este caso si Donald Trump utiliza la amenaza de decir, oye, si no llegamos a un acuerdo te pongo aranceles a todos los productos que vayamos a importar a los Estados Unidos o que tú vayas a exportar a los Estados Unidos, pues obviamente esto puede facilitar negociaciones, pero también es verdad que habría que ver si se terminan cumpliendo o no esas amenazas. También otra medida muy importante es el anuncio del plan de desregulación para ciertos sectores para ayudarles no solo a reducir los costes, sino también para que consigan aumentar la oferta. En este caso, más concretamente, Donald Trump se refería al sector inmobiliario y también al sector de las infraestructuras, debido a que están teniendo ciertos problemas de oferta, y es por eso por lo que al desregular puede que muchas empresas decidan entrar a invertir en estos sectores, lo que ayude a construir más infraestructura y también más edificios, por ejemplo, más edificios como viviendas, como locales, etcétera, etcétera, que puedan ayudar a estimular la oferta y abaratar los precios, cosa que eso también puede ayudar a abaratar los costes de muchas empresas y también a que muchas familias puedan acceder a una vivienda a un menor precio. También otra medida importante es el anuncio de la salida del Acuerdo de París, donde obviamente los países que estaban dentro de ese acuerdo se comprometían a pagar peajes climáticos, obviamente por esa contaminación a nivel mundial, salvar el planeta y todo esto, que obviamente tiene intereses puede ser nobles, pero que en última instancia al final no dejan de ser otras excusas para seguir cobrando impuestos, y al final todo esto puede ayudar a que Estados Unidos pueda producir una energía más barata, es decir, con combustibles fósiles, en lugar de centrarse, como está haciendo Europa, en la energía eléctrica, donde estamos viendo que todo esto está estrangulando la economía europea. Además, otro punto a destacar es que se ha creado el DOGE, o Departamento de Eficiencia Gubernamental, que está presidido por Elon Musk y que se va a centrar en ver la eficiencia del gasto público o del sector público. Más concretamente, con este departamento se va a intentar controlar o supervisar el gasto público. También se van a proponer planes de optimización o reducción de recursos públicos, y entre otros puntos también se ha suspendido la nueva contratación de empleados públicos a la espera de que se vea la eficiencia y la productividad de estos empleados públicos, para ver si de una manera o de otra se puede optimizar, es decir, despidiendo a algunos empleados públicos, reubicándolos, etcétera, etcétera. Todo esto, por supuesto, para volver más eficiente el gobierno de los Estados Unidos y el gasto público del país. También otra medida importante que ha anunciado Donald Trump es el acuerdo amigable con las criptomonedas para volver a Estados Unidos la capital de las criptomonedas o de los criptoactivos. Esto haría que se atraiga mucha más inversión, sobre todo de la parte cripto, y puede ayudar al mismo tiempo que Estados Unidos no solo sea la capital mundial de las criptomonedas, sino que también tenga enormes reservas de valor de estos activos digitales. Por supuesto, todo esto motivado por el crecimiento agresivo económico que quiere conseguir Donald Trump para los Estados Unidos. Y también otro punto importante es que Donald Trump ha exigido a los países de la Unión Europea que aumenten su gasto de PIB en defensa
Obviamente todo esto comprándoles a empresas estadounidenses, empresas militares, cosa que también beneficiaría directamente no solo a los Estados Unidos, sino también a las empresas de este sector. Una vez hemos visto qué medidas ha implementado Donald Trump en esta primera semana de mandato, es importante saber cómo afectará a Estados Unidos y al resto del mundo, no solo a nivel económico, sino también a nivel bursátil, es decir, cómo afectarán a las acciones de Estados Unidos y del resto del mundo. A nivel interno, el abaratamiento de la energía, la bajada de impuestos y las desregulaciones puede facilitar o hará de forma generalizada que la mayoría de empresas de Estados Unidos vean un incremento en sus márgenes y en sus beneficios. Obviamente, por esa reducción de costes se aumentan los márgenes, ya sea reducción de costes porque por un lado, al conseguir abaratar la energía, pues eso hace que a muchas empresas o sectores les salga más barato financiarse o mantenerse de manera productiva, y también al mismo tiempo la parte tributaria, si se reduce, eso hace que aumenten los márgenes, lo que ayudaría a que muchas compañías vieran un incremento de beneficios para los próximos años. Sobre todo esto afectaría a nivel nacional, es decir, dentro de los Estados Unidos a todas las empresas, pero principalmente a las pequeñas y medianas. Tienes que entender que las empresas más grandes, maduras, estables, ya cuentan con muchísimo capital y obviamente también están distribuidas a nivel internacional. Sin embargo, las empresas más nacionales, las empresas más locales, es decir, solo de Estados Unidos, por tanto, medianas y pequeñas, son las que más se van a ver beneficiadas al ver esa drástica reducción de costes y reducción tributaria. Esto también no solo ayudaría a empresas pequeñas y medianas, sino también a familias de los Estados Unidos, puesto que si al final se reducen la carga impositiva, se reducen las regulaciones y todo esto, pues puede facilitar más aún la contratación, también que muchas personas, muchas familias dispongan de más capital, lo que quiere decir que pueden consumir más o pueden gastar más y por tanto podrían acceder a una mejor vivienda, también podrían consumir más, podrían crecer y desarrollarse más, podrían ahorrar, invertir y todo eso contribuir al crecimiento económico de los Estados Unidos. Por supuesto, todo esto se puede realimentar, es decir, que si las familias tienen más o cuentan con más dinero, con más ahorros, pueden consumir más y al mismo tiempo, si las empresas nacionales tienen un menor gasto y pagan menos impuestos, tienen mayores márgenes, lo que todo esto ayuda al consumo interno y por supuesto beneficia a sectores como el de consumo discrecional. Al mismo tiempo, otro sector que se va a ver increíblemente beneficiado es el sector tecnológico o más concretamente el de inteligencia artificial. Precisamente con el nuevo plan anunciado de Stargate, es decir, de 3 empresas que van a hacer una inversión de 500.000 millones en inteligencia artificial en los próximos años, esto puede hacer obviamente que la demanda de chips para inteligencia artificial siga en aumento y por supuesto todas las empresas de la cadena productiva de la inteligencia artificial se vean beneficiadas. Como sabes y ya te he explicado en este canal, muchas empresas, por ejemplo, como puede ser el caso de Nvidia, dentro de semiconductores, muchos analistas estimaban que de aquí a 1 o 2 años puede que cambiara el ciclo precisamente porque al entregar estos últimos chips, que los últimos son el Blackwell, el último o el más avanzado, pues obviamente esto haría que si todo el mundo ya cuenta con los chips más avanzados para entrenar sus modelos de inteligencia artificial, luego habría un periodo de escasez, es decir, de bajada de ciclo, donde estas empresas podrían sufrir. Sin embargo, si ahora estamos viendo que Donald Trump pues está ayudando con estos nuevos planes a estimular el sector de la inteligencia artificial, el sector tecnológico, pues esto quizás pueda hacer que el ciclo económico de este sector se prolongue durante más tiempo y tenga un mayor crecimiento y en lugar de ver a 2 años una caída de ciclo, quizás podamos verlo a 3, 4 o incluso 5 años. Todo esto, por supuesto, motivado porque si Donald Trump durante toda esta candidatura sigue implementando ayudas o sigue facilitando la inversión en inteligencia artificial, es fácil pensar que todo el sector en concreto se pueda ver beneficiado mientras Donald Trump siga en el mandato. Además, con todo esto ya hemos visto algunas implicaciones reales, como por ejemplo que la propia Nvidia ya está diciendo que van a tener que aumentar su capacidad productiva e incluso se está hablando de que están haciendo un nuevo chip, el denominado Rubin, que obviamente sería el siguiente modelo por encima de Blackwell, lo que significa que si están aumentando su capacidad productiva es porque están viendo una mayor demanda. Y prueba de ello es que estamos viendo como Mark Zuckerberg o empresas como Meta están anunciando que van a incrementar su gasto
gasto en CAPEX, es decir, su gasto en inversión para inteligencia artificial, lo que esto ayudaría a aumentar la demanda del sector. También en términos generales tienes que pensar que todo lo que te he comentado, al ayudar directamente a las empresas de los Estados Unidos, significa que el mercado seguramente pueda descontar todo este futuro crecimiento y probablemente veamos de aquí a los próximos meses como muchas empresas de los Estados Unidos puedan sufrir un re-rate de múltiplo, es decir, un incremento en los múltiplos que está dispuesto a pagar el mercado, porque se presupone que van a haber mayores beneficios de aquí a los próximos años. Recuerda que el múltiplo es un indicativo que nos dice la relación entre el precio y los beneficios que genera una compañía, y por supuesto, si las expectativas es de que los beneficios vayan a crecer mucho más, esto implicaría que los múltiplos estarían más baratos, lo que seguramente podríamos ver como el mercado, si quiere seguir pagando los mismos múltiplos, tenga que subir el precio de cotización de bolsa para mantener los múltiplos exigentes que está ahora mismo en términos generales el mercado. Recuerda que los múltiplos actuales exigentes es porque hay altas expectativas de crecimiento en beneficio. Todo esto motivado por las bajadas impositivas, también por la reducción de trabas regulatorias, y todo esto que puede alimentar a un crecimiento económico más sostenible en el tiempo. Y a nivel internacional podemos esperar teóricamente un efecto negativo en muchas compañías que exporten a los Estados Unidos, o también de empresas que tengan negocios con empresas extranjeras estadounidenses que se puedan ver perjudicadas. Todo esto, por supuesto, motivado por la parte arancelaria, pero ten en cuenta que es teórico, ya que Donald Trump lo que ha dicho en distintos discursos es que seguramente, por cómo está diciendo las cosas, puede que utilice los aranceles como forma de amenaza. Es decir, que en este caso puede que lo utilice para salir beneficiado o beneficiar a los Estados Unidos de distintas negociaciones, pero puede que incluso no terminan haciendo efecto si terminan llegando a algún acuerdo. Por supuesto, esto se podría notar más en unos sectores u otros, o unos países u otros, como ya te expliqué antes. Por ejemplo, el caso de China, donde de entrada digamos que ya van a partir con un 60% de aranceles, pero también hay sectores como el automovilístico, energía o manufacturero que también se podrían ver perjudicados a nivel internacional, precisamente por toda esta parte de aranceles y por hacerles la competencia a los Estados Unidos. Una vez hemos visto cómo estas medidas pueden afectar a nivel nacional e internacional, es interesante ver también qué activos financieros se van a ver más beneficiados o perjudicados. En este caso, con activos financieros me refiero a acciones, bonos, divisas, sectores, industrias, es decir, un poco de todo para saber realmente cuáles van a ser los más beneficiados y perjudicados. En primer lugar, las acciones van a ser las de Estados Unidos las que más se van a ver beneficiadas, precisamente por esa bajada regulatoria, bajada de impuestos, también incremento o ayuda a las reducciones de coste, por ejemplo, por extracción de petróleo, que eso ayudaría a que muchos sectores pues tengan unos costes menores y al abaratamiento del petróleo. Al mismo tiempo también el abaratamiento de la energía gracias al plan de emergencia energético, y también al mismo tiempo la eliminación de trabas burocráticas que ayudarían a muchas empresas y sectores a continuar con el crecimiento económico. Por supuesto, algunas empresas no se verán tan beneficiadas, y en este caso yo creo que las empresas más perjudicadas o menos beneficiadas son aquellas empresas que tienen acuerdos con contratos públicos. ¿Por qué digo esto? Precisamente porque los Estados Unidos, de administraciones anteriores, por ejemplo la administración Biden, ya tenía o contaba con una deuda sobre el PIB bastante alta, y obviamente esto parte de que cualquier país con una deuda sobre el PIB muy elevada pues tiene dificultades para seguir financiándose. Es verdad que Estados Unidos tiene el dólar como reserva, y que además es a nivel internacional lo que puede ayudar a que puedan seguir imprimiendo dinero si es que lo necesitaran sin afectar directamente a la inflación, pero como sabes, muchas de las medidas de Donald Trump pueden ser inflacionarias, e incluso esto también puede motivar a que si va a haber más inflación por ese crecimiento económico, también pueda motivar a la FED a que pueda mantener los altos tipos de interés durante más tiempo. Por tanto, muchos sectores que también se ven afectados por los altos tipos de interés se puedan ver perjudicados, o también aquellas empresas con contratos públicos, precisamente por la reducción y optimización del sector público. Por supuesto, como te comentaba, y hablando de la FED, si la FED ve obligado a mantener los altos tipos de interés precisamente porque las políticas de Donald Trump en términos generales son inflacionarias,
inflacionarias, pues esto quiere decir que si se mantienen los altos tipos de interés o incluso el mercado está descontando que puede que se vaya a subir los tipos de interés, esto puede beneficiar a los bonos de Estados Unidos. Obviamente, si se suben los tipos de interés, la renta fija se vuelve más atractiva, lo que quiere decir que muchos inversores querrán rotar su capital a la renta fija. Pero como sabes, también entre renta variable y renta fija, si hay crecimiento económico en los Estados Unidos, quiere decir que a lo mejor la economía se puede repartir y pueden haber a lo mejor inversores conservadores invirtiendo a través de bonos y letras del tesoro y también otros inversores invirtiendo en renta variable, pero más que en términos generales o en el mercado en general, seguramente invertirían o sería lo más correcto invertir en compañías de calidad, precisamente que se vean más beneficiadas por las políticas implementadas por Donald Trump. Entonces, como te decía, en el caso de la renta fija o de los bonos, pues obviamente podríamos ver cómo si se suben los tipos de interés, aparezcan nuevos bonos ofreciendo un mayor tipo de interés, por tanto, quiere decir que habrá más interés y más inversores rotarán hacia la renta fija, lo que quiere decir que a lo mejor podría ser interesante invertir o tener un pequeño porcentaje de nuestra cartera invertido en renta fija. Al mismo tiempo, si vemos que las políticas de Donald Trump más o menos crean inflación, pero una inflación que más o menos pueda ser controlable en torno al 2 o 3%, que es más o menos lo que considera la Fed como aceptable, eso quiere decir que seguramente no subirán los tipos de interés, sino que a lo mejor los mantendrán durante más tiempo, pero esto puede ayudar a la renta fija, pero no estrangular a la economía, cosa que también puede contribuir con un crecimiento económico duradero en el tiempo, al mismo tiempo que paga unos intereses más altos en la renta fija y también fortalece el dólar. Y hablando del dólar como reserva internacional, sabes que precisamente si se suben los tipos de interés, obviamente se vuelve más atractivo el dólar como reserva internacional. Y obviamente esto puede ayudar también a que el dólar sea más fuerte, pero al mismo tiempo tener un dólar más fuerte a nivel internacional con el intercambio o digamos el comercio internacional, pues puede ser desfavorable precisamente porque al tener un dólar más fuerte, pues a otros países les sale más caro acceder a comprar ese dólar para tenerlo como moneda de intercambio internacional. Es por eso por lo que hemos visto como Donald Trump ha mostrado cierto interés porque la Fed baje rápidamente los tipos de interés precisamente para debilitar un poco más el dólar y que digamos que los intercambios o comercios a nivel internacional pues sea más económico o accesible y por tanto pues esto puede ayudar a estimular la economía a nivel internacional. Pero obviamente esto es contraproducente porque si tú aplicas políticas que fortalecen el dólar o tienes que mantener los tipos de interés más altos, pues obviamente esto hace que el dólar se siga revalorizando. Y por supuesto, si esto lo llevamos a nuestro terreno como inversores, quiere decir que si nosotros almacenamos dólares, por ejemplo, en lugar de euros, quiere decir que es más probable que tengamos una menor pérdida de poder adquisitivo en el dólar que en el euro, precisamente porque el dólar estará más fortalecido. Y por último, los sectores o industrias más beneficiados son el sector de la energía, por supuesto porque directamente se están implementando políticas para ayudar a este sector, es decir, el sector de la energía, consumo discrecional porque esto ayuda a estimular más la economía y como te decía, si las familias cuentan con más capital, al mismo tiempo hay mayor abaratamiento de costes, pues esto hace que aumente el consumo y por tanto el consumo discrecional aumentaría, por ejemplo, como puede ser el sector lujo, etcétera, etcétera. También el sector inmobiliario, porque Donald Trump ya ha dicho que quiere ayudar a este sector y a pesar de que se mantengan los altos tipos de interés, si se abarata el coste de construcción de vivienda, esto significa que muchas más familias pueden acceder a una vivienda más barata y también muchas más empresas tengan que pagar menos alquileres, entre otras cosas. Por supuesto, el sector tecnológico y más concretamente el de la inteligencia artificial con ese anuncio del Stargate y también todas aquellas empresas que tengan criptoactivos como puede ser Bitcoin, XRP, etcétera, etcétera, ya que Donald Trump quiere de forma amigable volver a Estados Unidos como la capital de los criptoactivos. Y ahora que sabemos cuáles son los activos que más beneficiados y perjudicados se van a ver, la pregunta es ¿qué podemos esperar para toda la candidatura de Donald Trump? Es decir, hasta 2028.
Pues de forma resumida podemos esperar un crecimiento generalizado de todas las empresas de Estados Unidos. Por supuesto, también podemos ver alguna guerra comercial, precisamente como ya vimos en la candidatura anterior entre Estados Unidos y China, por esa guerra arancelaria que por supuesto está alimentada por la lucha de distintos poderes o de distintas economías por ser la primera potencia mundial. Al mismo tiempo también Donald Trump se ha comprometido con acceder a negociaciones con países que actualmente están en conflictos o solucionar futuros conflictos. Por ejemplo, ahora mismo estamos viendo el conflicto entre Rusia y Ucrania y Donald Trump se ha comprometido a negociar con Putin y con Zelensky para que lleguen a un acuerdo y se acabe este conflicto. Obviamente este conflicto, si se soluciona, como ya te expliqué en vídeos anteriores, beneficiaría directamente a muchas empresas, sobre todo europeas, como te he hablado en el canal de Italian Sea Group, que tiene, digamos, una parte de clientes que son rusos, también empresas como EPAM o en general el sector IT, entre otras compañías. Es decir, todo esto también beneficiaría indirectamente a empresas europeas y además podremos volver a ver otra etapa de crecimiento o de ciclo alcista para las bolsas, ya que todo esto puede alimentar la idea de que con este crecimiento económico muchas empresas se van a ver beneficiadas y también podríamos ver un periodo de crecimiento donde habría mucha volatilidad. Esto se traduce en muchas oportunidades, precisamente como te he comentado, por estas guerras comerciales, guerras arancelarias, entre otras cosas, lo que quiere decir que estaríamos en un periodo de crecimiento pero con mucha volatilidad, lo que significa que podríamos tener muchos puntos de entradas y beneficiarnos a largo plazo. Y para concluir y como último punto me gustaría decirte cómo podemos beneficiarnos de esta candidatura de Donald Trump para un medio y largo plazo, es decir, para nuestra cartera personal. En este caso yo me centraría en posicionarme en empresas de Estados Unidos, pequeñas y medianas van a ser las más demandadas, van a ser las que más ventajas van a tener, pero también por supuesto las mejor posicionadas de cada sector, cosa que todas las empresas de Estados Unidos en términos generales pueden tener un buen desarrollo. Ojo, esto no quiere decir que el mercado en general no esté caro, pero recuerda que el mercado, el S&P 500 por ejemplo, sí cotiza un múltiplo exigente, pues si la mayoría de empresas presentan mayores beneficios, quiere decir que este múltiplo que hoy estamos viendo caro, quizás dentro de unos trimestres, dentro de unos años, ya no esté tan caro. Por eso precisamente antes de invertir en el mercado, que sí es verdad que en términos generales está algo caro, pero ya sabes que sobre todo es por el top 10 de mejores empresas de los Estados Unidos, el resto está más barato, yo me centraría en buscar empresas de calidad pero que estén con cierto descuento dentro de los Estados Unidos, y también me podría centrar en empresas pequeñas y medianas. Al mismo tiempo también tendría en el foco empresas dentro del sector de inteligencia artificial, dentro del sector de consumo discrecional, dentro del sector de energía y también militar, precisamente porque las exigencias de Donald Trump de que Europa tiene que gastar más en defensa va a ayudar directamente a las empresas militares de los Estados Unidos, al mismo tiempo que todas estas políticas que van a ayudar a cambios energéticos por la implementación de emergencia energética, precisamente hará que todas las empresas de energía se beneficien por reducción de costes, ventajas fiscales, desregulaciones, y todo esto contribuye a un mayor abaratamiento, lo que ayudaría a que toda la economía estadounidense siga creciendo de forma sostenible. Y también, por supuesto, como te comentaba, consumo discrecional, porque si el bolsillo de las familias es cada vez mayor, precisamente porque se les está extrayendo menos recursos vía impuestos, pues tienen más dinero para consumir y por tanto pues los productos tipo lujo de Estados Unidos podrían verse beneficiados, al mismo tiempo que también el sector inmobiliario, que a pesar de que los tipos de interés puedan mantenerse altos, ya que las políticas de Donald Trump pueden ser inflacionarias, lo cierto es que si se bajan los costes se podría construir más vivienda, porque precisamente se desregula y se aumenta la oferta, lo que hace que bajen los precios y se abaraten tanto los alquileres como las compras de vivienda, y por tanto también de forma indirecta las empresas financieras por esas hipotecas, sobre todo bancarias, se vean beneficiadas precisamente por
un aumento en el incremento de solicitud de hipotecas. También tienes que tener en cuenta la medida de extracción de recursos naturales que ha implementado Donald Trump, donde precisamente si se motiva a sacar más petróleo, por tanto se encuentran más recursos naturales, esto quiere decir que aumenta la oferta y que se abarata el coste del petróleo a nivel internacional. Como sabes, si Estados Unidos aumenta la cantidad de barriles de petróleo que tiene en almacén, esto quiere decir que se abarata porque hay más cantidad de crudo a nivel mundial o a nivel internacional, lo que quiere decir que saldría más barato y por tanto muchos sectores de manera indirecta, como puede ser el aéreo, el militar, el automovilístico, se pueden ver también beneficiados. Por supuesto, si eres un inversor más conservador que quieres invertir en renta fija, yo me centraría en bonos a corto plazo, precisamente porque si suben los tipos de interés, aparecerían nuevos bonos pagando un mayor tipo de interés que pueden ser más atractivos. Por tanto, sí, es verdad que ahora mismo, por ejemplo, los bonos a 20 años están pagando un tipo de interés interesante a 10, 20 o 30 años de más del 4% o incluso en algunos de cercano al 5%, pero sí es verdad que los mantienen o las expectativas es que sigan subiendo los tipos de interés, pues obviamente veamos como algunos bonos van a ir en aumento, lo que ahora mismo para poder tener una mayor rotación de bono a bono sería mejor invertir en bonos a corto plazo con las expectativas de que vayan a subir los tipos de interés. Todo esto, como ya te he explicado en el canal, contribuye a que aumentes tu liquidez, ya que al estar invertido en bonos a corto plazo vas rotando tu cartera de forma más rápida, vas generando intereses y obviamente dispones de una mayor liquidez para que cuando aparezcan nuevas oportunidades de inversión puedas aprovecharlas en el momento. Y por último, las criptomonedas, que también se van a ver beneficiadas precisamente porque Donald Trump quiere convertir a los Estados Unidos como el centro de los criptoactivos. Y es por eso por lo que si se dan facilidades regulatorias, ventajas fiscales, etcétera, etcétera, se puede traer a un mayor número de inversores a los Estados Unidos, cosa que esto quiere decir que habría más inversores invirtiendo a través de los Estados Unidos y contribuyendo al crecimiento económico. Y nada, este ha sido el vídeo de las medidas aplicadas por Donald Trump y espero que te ayude a tomar mejores decisiones de inversión. Como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.